impresionante. A Cristo le urge que el reino de su voluntad sea conocido, vivido en toda la iglesia y extendido a toda la humanidad. Y tú, al estar aquí, estás llamada a esa extensión del reino. Siéntete bendecida, muy feliz, privilegiada entre muchísimas almas de poder compartir ya no solo este retiro, sino la gran mayoría que ya viene con un caminar en la divina voluntad. Así es de que es una fiesta de cielo y en esa fiesta vamos a gozar. Bienvenidos en el nombre de Dios. Tengo la alegría de presentar a Quique Terán. Quique viene con su familia, es una bendición que estén aquí. Ojalá se sientan muy chiqueados en cada pequeño o grande detalle en su estadía en México. Pero pues por ahora que sepan que Jesús los ama con un amor especial, un amor de predilección. Y Quique ha conocido la divina voluntad y extendido la divina voluntad desde hace 25 años. Él es padre de 3 hijos y con Gaby, su hija, tiene un ministerio de canto que se llama Voces de Cielo. Y su trabajo, que podemos también nosotros conocer, es la difusión de la divina voluntad a través de la página oficial www.librodecielo.org. Quique, gracias, nos sentimos muy felices de volvernos a encontrar. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero somos una gran familia que va en aumento, ¿no es así? Así es. Sí. ¿No sienten que nos amamos y conocemos desde la eternidad? Es muy bello estar aquí, y quien viene por primera vez así, siéntase en un espacio privilegiado. Estamos en la Betania de Jesús, donde llama a sus amigos para estar con Él. Y ahora pues podríamos decir también que pues estamos en su casita de Nazaret, ahí donde se vivió plenamente el reino de la divina voluntad, por primera vez en toda la tierra. Quique nos va a compartir el tema La familia, proyecto de Dios desde la divina voluntad. Estamos un poquito retrasaditos y ahí vamos a ir haciendo ajustes al horario, pero pues gocemos la palabra de Dios en Quique. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Sí, para mí es un gran gozo, un privilegio el poder estar nuevamente aquí en México. Yo soy de Colombia, para los que al momento no me conocen. Vengo con mi esposa, con mi hija que están aquí. Como dijo Daniel, con mi hija tenemos un ministerio de música que se llama Voces de Cielo, donde cantamos verdades que hemos sacado del libro de cielo, de la doctrina de la divina voluntad. Ya hemos publicado unas 29, 30 canciones. Y luego más adelante, en el transcurso del retiro, pues las van a ir conociendo los que aún no las conocen. Y bueno, y ya esta es la 4ª vez que estoy acá en México y me siento mexicano, me siento en casa. Cada vez que vengo aquí me siento muy bien recibido. Y bueno, y cuando me invitaron nuevamente a este retiro, pues yo digo, ay Señor, ¿cómo me quieres? Pues, sabes que me gusta mucho compartir con aquellos que de una u otra manera quieren buscar esa santidad, buscar vivir en esa voluntad de Dios, y me mandas allá para compartir con todos ellos. O sea, es un gran privilegio el que Dios también me da, así como también nos da a todos nosotros de poder conocer esas verdades divinas. Vamos a hablar ahorita de la familia. Voy a subirme aquí porque tengo, en el computador tengo unos soportes de apoyo que les quiero leer relativos al tema. Entonces esperen un tantico mientras acomodo mis cosas. Bueno, pedimos a Jesús que sea Él el que venga a hablar en cada palabra, el que venga a escuchar en cada uno de nuestros oídos, de tal modo que cada palabra sea una vida divina, una vida de Él mismo, que se multiplique por cuantos oídos le escuchan y le den al Padre Celestial gloria, amor, adoración en modo infinito, divino. A nombre de nosotros y a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza.
Continúa, divina voluntad, obrando en cada uno de nuestros actos y siendo tú mismo quien te des a conocer con las palabras más elocuentes, con los vocablos más adecuados. Háblanos al corazón y haznos que podamos vivir todo aquello que nos estás dando a conocer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y gloria a María Santísima, la tres veces santa, porque ella hizo obra de la divina voluntad. Amén. Bueno, cuando venimos a un retiro, pienso yo que nuestra finalidad debe ser el unirnos más a Dios a través de la meditación, a través de la reflexión, a través de la oración. De ir masticando esas verdades que Dios ha puesto en nuestro corazón, que escuchamos a partir de las personas que van a hablar. Pero generalmente, cuando muchos de los que están aquí pues ya llevan mucho tiempo que han estado escuchando, que han leído los libros de la Divina Voluntad, algunos serán nuevos. De los que están aquí, ¿quién es primera vez que vienen? Ok. Listo. Dios es siempre antiguo y siempre nuevo. Es decir, que aunque algunas verdades que vayamos a tocar aquí ya las hayamos escuchado, cada vez que la escuchamos va a sonar distinto y Dios nos va a dar nuevas enseñanzas y nuevas luces. Entonces aprovechemos bien este retiro que empieza para que le saquemos el máximo provecho. Que Dios nos hable a nosotros, a nuestro corazón. Y Él en nuestro corazón responda quizás a aquellas dudas que traemos. Si venimos inquietos por algo, que nos apacigüe. Pero que ese momento sea un momento personal. Se trata de retirarnos, de dejar atrás las cosas que habitualmente hacemos en el día a día para tener ese momento a solas con Dios. Entonces yo los invito a que saquemos el máximo provecho de estos momentos. Este tema que habla sobre la familia para vivir en la divina voluntad. Quiero comenzar leyéndoles algo del Catecismo de la Iglesia Católica, aquel que compiló Juan Pablo II en base a todas aquellas definiciones, doctrinas que se trataron en el Concilio Vaticano II. San Juan Pablo II pues es una compilación orgánica, sistemática de la doctrina de la Iglesia Católica y pues salió ese catecismo. En el numeral 1655 dice que Jesús quiso nacer y crecer en el seno de una familia, en el seno de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Jesús pudo venir sin necesidad de tener una familia, porque era Dios, y pudo haber decretado la redención sin necesidad de servirse de una madre, ni de un padre terrenal. Pero Él quiso tener una familia.
y viviendo en esa familia, Él hizo aquello que Él vino a hacer a la tierra: nuestra redención y nuestra santificación. Abrirnos las puertas para que el hombre que había caído en el pecado volviera a ese estado de justicia original, aquel estado en el que Dios nos creó antes del pecado. Jesús nos abrió las puertas para que entráramos, y lo hizo en una familia. Quiso tener una madre. En el numeral 1656 dice algo muy bello. Dice que en el seno de las familias los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores. Los padres deben ser para sus hijos los primeros anunciadores. ¿Anunciadores de qué? De la fe, con su palabra y con su ejemplo. Muy importante estas dos frases: anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo. Y han de fomentar la vocación personal de cada uno, y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. ¿Cuál es la vocación personal de cada uno de nosotros? ¿A qué fuimos llamados? Fuimos llamados a ser santos, ¿cierto? En Efesios 1, del 3 al 4, dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones desde la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Dios nos está llamando a la santidad, pero no solamente pero no a cualquier santidad. Nos está llamando a su misma santidad, a esa santidad original con que Dios nos creó, aquella santidad que tenía Adán y Eva. Y esa es nuestra vocación. Esa es nuestra vocación: ser santos. Sean santos como el Padre Celestial es santo. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Nos está diciendo el cómo: como el Padre, es decir, en modo divino, porque el Padre es Dios. Ese es nuestro llamado. Y eso es lo que los padres estamos llamados a infundir en nuestros hijos, a que descubran esa vocación a la santidad para el cual Dios nos llamó. Voy a repetir esta parte del catecismo, porque quiero detenerme en dos frases muy importantes. Dice que los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra. Los primeros anunciadores de la fe con su palabra. Me acordé de algo que quiero hacer énfasis. Listo. Acabo de recordar una frase, ahorita que leí esto de que los padres tienen que ser los primeros anunciadores de la fe de los hijos con su palabra. Nosotros, como laicos, estamos llamados a anunciar a Cristo, porque es un mandato también divino. Cuando Dios dice: id a todas las naciones. Y que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 900, dice lo siguiente. En el 904: Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, es decir, no solamente a través de los sacerdotes, de los obispos, sino que también la realiza por medio de los laicos. Él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y gracia de la palabra. Enseñar a alguien para atraerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente. Pero de una manera muy especial con nuestros hijos.
el numeral 905 dice: los laicos cumplen también su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. Sí, no solamente con el testimonio de vida, sino también con la palabra. Estamos llamados a eso. En los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Tenemos condiciones diferentes a los que tiene la jerarquía de la iglesia. Por las ocupaciones son distintas. Tenemos hijos, tenemos esposa o esposo, en el caso de ustedes. Tienen una familia que mantener, que estar pendiente de ellos. Entonces las condiciones son diferentes, pero aún así Jesús nos dice que a través de su iglesia y de su misma palabra, de que estamos llamados a anunciar a Jesús, no solamente con los hechos, sino también con la palabra. Y de una manera muy especial con nuestra familia, con nuestros hijos. Porque los hijos son un préstamo que Dios nos da, porque los hijos son prestados, no son de nosotros. El padre de ellos es Dios, porque Dios los creó, les dio el alma, les dio el cuerpo. Nosotros participamos, sí, pero finalmente el que le da esa alma inmortal es Dios, y el que participa de toda la creación de ese hijo es Dios. Dios es su Padre, y nos lo presta para que también Él, a través de nosotros, siga ejerciendo esa paternidad. Se nos hace partícipes de su paternidad divina. Retomando lo que decía el catecismo, dice que los padres deben ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con la palabra y con su ejemplo. Y es muy importante eso, con su ejemplo. Fíjense que un mal ejemplo se tira a la borda, o sea, daña muchas veces todo el trabajo que hemos hecho con la palabra. Por ahí dice un dicho: vale más una imagen que 1000 palabras, ¿cierto? Creo que dice así. Entonces, a veces podemos hablarle muy bonito a los hijos, pero si nuestro ejemplo de vida no va de acuerdo a lo que hablamos, se vuelve muy difícil. Pues se requiere mucho de la gracia de Dios para que esos hijos no se pierdan, porque el ejemplo arrastra, y arrastra inclusive mucho más que la palabra. Jesús también se queja de eso, de muchas veces como por el mal ejemplo de los padres, de los superiores, viene la ruina de las almas. Vamos a leerles aquí algo del volumen 4, 114. Mira, dice: hija mía, qué corrupción en los pueblos, qué torcidos senderos recorren, pero en esto ha influido el mal ejemplo de las cabezas, o sea, los superiores. En una familia, ¿quiénes son las cabezas? El padre, ¿sí? La madre, las cabezas también de los hijos. Entonces, si los hijos dan un mal ejemplo, si los padres dan un mal ejemplo, el padre y la madre, y el hijo pues se empieza a perder, también es culpa de los padres, si dieron mal ejemplo. Porque puede ser de que un hijo pues vaya en el camino de la perdición, pero los padres sí han dado buen ejemplo, pues ya no es culpa del padre, sino de la propia voluntad, o sin nada del hijo, porque el hijo tiene una libertad que Dios le dio, que es la voluntad humana, y esa libertad que Dios nos dio para amarlo, pues muchos lo elegimos para no amar a Dios y cometer pecados. Pero tenemos que tener mucho cuidado en ser ese ejemplo para nuestros hijos. Y si no tenemos hijos, para los sobrinos. Y si no tenemos sobrinos, para los que nos rodean. Para el hermano
que no seamos piedra de tropiezo para los demás, que no seamos piedra de escándalo para los demás. Porque a veces dicen, no, pues es que mis hijos no están por aquí, ya están grandes, están en Estados Unidos, están en Europa, entonces esta charla no es para mí. No, pero también hay gente que a través de ti se acerca o se aleja de Dios. Entonces dicen, no, pues yo no, ¿para qué voy a ese grupo de la Divina Voluntad si yo veo que Pepita Pérez anda con los de la Divina Voluntad y yo veo que ella es la más criticona, que siempre está rabiosa, que anda hablando mal de todo el mundo, que nos... No, entonces, miren lo que hacemos con el ejemplo. Es importante dar ejemplo a los demás. Continúa diciendo Jesús en este capítulo. Mientras que en quien posee la mínima de cualquier autoridad, el espíritu de desinterés debería ser luz para hacerlo distinguir que es la cabeza. Y la justicia ejercitada por él debería ser como fulgor para herir los ojos de los presentes, de modo de no poder separarlos de él y de sus ejemplos. Entonces aquí nos está diciendo Dios que una de las causas con las cuales damos mal ejemplo a los que están a nuestro alrededor, en especial a nuestros hijos, a los sobrinos y a todos aquellos de los cuales se puede decir que somos cabeza, es porque no hay espíritu de desinterés, sino todo lo contrario. Hay espíritu de interés. Porque siempre estamos buscando algo para nosotros mismos. No estamos dando algo de manera desinteresada. A veces nuestro amor no es desinteresado. Entonces, amamos porque yo espero que me amen. Y si no me aman, yo no amo. No, el amor de Dios es desinteresado. Y cuando hay el desinterés, eso es luz para los demás. Porque los demás se van a dar cuenta de eso. Y vamos a hacer luz. Y la luz va a hacer que se huyan las tinieblas. Porque ¿qué hace la luz cuando entra en un cuarto oscuro? ¿Qué hace? Ilumina. Y si había algo que estaba sucio, un polvo, se da uno cuenta que algo estaba mal, que algo estaba en desorden. Mientras que si está el foco apagado, pues yo no me di cuenta si está en desorden o no, porque no veo. No me di cuenta si hay polvo. Pero si se prende la luz, yo digo, uy, allá hay polvo, vamos a limpiarlo. Uy, acá hay unos obstáculos que no son de aquí, vamos a quitarlo. Eso es lo que hace la luz. Y cuando somos desinteresados y amamos con desinterés, es luz que Dios nos da. Y esa luz no solamente te va a iluminar a ti, va a iluminar a todos los que te rodean, va a iluminar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Pero es importante nuestro ejemplo, porque nuestro ejemplo va a ser luz para los demás. Es importante la palabra, sí, porque es un deber de nosotros anunciar la fe con la palabra. Pero también más importante nuestro ejemplo, nuestro sí. Que no vaya a pasar que los hijos digan, ay no, yo no quiero hacer nada de Divina Voluntad para ser como mi mamá. Ay no, qué pereza. O para ser como mi papá. Ay no, qué alegría cuando uno diga, ay papi, yo quiero... ¿Vas a un retiro? Ay, invítame, yo quiero ir. ¿Para dónde vas? No, que voy al cenáculo. Ay, llévame. Sería bonito, ¿cierto? ¿Cuándo sucede eso? Cuando Él ve en nosotros que damos ejemplo, que somos felices, nos ven felices. Y, ay, ¿qué le dirán a mi mamá? Y que cada vez que llega del grupo, no sé, es todo amor, toda felicidad. O que su vida continua, porque no se trata de ir a un lugar, no, es una vida continua, es siempre. Oye, mi mamá desde que comenzó a leer los escritos de la Divina Voluntad, como que ha habido un cambio, ya la veo como más contenta, más alegre, ya no grita tanto, ya le pasan cosas y está sufriendo y la veo alegre, es como extraño. Se va sintiendo eso y eso atrae, porque eso es luz para los demás. Y nosotros debemos ser luz para nuestros hijos. Y como dije, el que no tenga hijos, para todo,
para el sobrino, para los nietos y los que no viven con uno, para todos, para nuestros amigos. Si estamos en la cabeza porque así Dios lo ha querido, de un apostolado, que ayudamos en la parroquia, no sé, en algún grupo de la parroquia o algo, bueno, tú debes ser luz para los demás y hacer lo que dice Jesús: el que quiera ser el primero, que se haga el último, que se haga el servidor de todos. Entonces, el hecho de que estemos de cabeza en un grupo, en algo, al contrario, tienes que ser la servidora de todos. Tienes que ser la más humilde de todos. Y Jesús nos dio ejemplo lavándole los pies a sus discípulos. Ahí está Jesús, el ejemplo. Jesús no solamente predicaba con su palabra, predicaba con su ejemplo. Y el ejemplo de cómo vivir esa divina voluntad en medio de la familia la tenemos en la casa de Nazaret. Providencialmente esta casa de retiros se llama Nazaret también. Entonces imaginemos qué hacían Jesús, María y José en Nazaret, porque ellos deben ser nuestro ejemplo, ¿cierto? ¿Qué hacían ellos? En el volumen 1, vamos al volumen 1, capítulo 20. En este episodio que Luisa nos cuenta, ella dice que Jesús la reprendía cuando pasaba demasiado tiempo hablando de cosas indiferentes, que no eran tan necesarias. Fíjense cómo en esta primera etapa de ese crecimiento espiritual que Jesús, de ese proceso que Jesús tuvo con Luisa, porque apenas estamos en el volumen 1, ella escribió 36 volúmenes. Entonces, ella al principio de los volúmenes quiere a Luisa un desapego de todas las cosas terrenas, un vaciarse de todo lo humano para que se pueda llenar de Dios y pueda llegar al estado de santa indiferencia, es decir, que suceda lo que suceda, mi intención y mi único objetivo debe ser agradar solo a Dios, todo lo hago por Dios. Y ese debe ser siempre nuestro objetivo y nuestra meta, nuestro propósito en todas las cosas que hacemos. Lo hago por Dios. Pero entonces, para poder llegar a ese estado de santa indiferencia, que digamos que es como la base a donde Jesús va a sembrar lo que posteriormente él va a llamar el don de la divina voluntad. Este primer volumen son como esos cimientos. Luisa, como les dije, estaba hablando con otras personas de cosas diferentes. No era pecado, o sea, no era que estaba chismoseando, no era que estaba diciendo malas palabras, no, nada. Estaban hablando de cosas ordinarias, solamente que se demoraba a pasar demasiado tiempo hablando de ello. Y Jesús le dijo: estas pláticas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen, te circundan el corazón de polvo, de modo que te hacen sentir débil mi gracia. Y le dice: imítame a mí cuando yo estaba en la casa de Nazaret. Entonces nos invita a mirar la casa de Nazaret. Dice: imítame cuando yo estaba en la casa de Nazaret. Mi mente no se ocupaba de otra cosa que de la gloria del Padre y de la salvación de las almas. Entonces, ¿nuestra mente de qué se debe ocupar? De la gloria del Padre y de la salvación de las almas. Mi boca no decía otra cosa que discursos santos. Con mis palabras buscaba reparar las ofensas al Padre. Trataba de saetear los corazones y atraerlos a mi amor.
primariamente a mi madre y a San José. En una palabra, todo nombraba a Dios, todo se oraba por Dios y todo a Él se refería. ¿Por qué no podrías hacer tú lo mismo? ¿Por qué no podrías hacer tú lo mismo? Esa es una reprensión de Dios, porque ya Dios quería de Luisa no que viviera como cualquier cristiana, sino que Él quería llevar a Luisa a ese estado al que nos está llamando a nosotros, que es el estado de que vivamos en su voluntad. Y por eso ya comienza a decirle algunas cosas que debemos quitar para que la gracia de Dios, que es el mismo, pueda entrar y reinar plenamente en nosotros. Está bien conversar con las personas porque eso hace parte y es un don de Dios que Él nos dio la palabra. Pero aquí el reproche que Jesús le estaba haciendo era por esas conversaciones largas, ¿sí? Cuando pasamos mucho tiempo, porque es un tiempo que perdíamos, que se lo pudiéramos haber estado dedicando a Dios, a hablar, a vivir esa intimidad más directa con Dios, a conocerlo más. Actualmente inclusive hay gente que no habla con otros, pero habla consigo misma, comienza a ver qué está pasando en el mundo, comienza a mirar en Facebook, en WhatsApp, todo lo que le llegan, comienza a revisarlo, todos los videos que le llegan, todos los tiene que ver, todos los mensajes que le llegan, todo lo tiene que hacer. Piensan que lo tiene que hacer todo, no es que lo tenga que hacer todo, pero piensan que todo lo que le llega es para que lo vean, y pierden mucho tiempo. Y son cosas que le llenan que el corazón de ese polvo que dice Jesús, y poquito a poquito nos va haciendo perder su gracia. Entonces, Jesús nos invita a vivir como la familia de Nazaret. Y ahí nos está diciendo una de las formas cómo se vivía en esa familia de Nazaret. En el volumen 9, capítulo 4, Jesús habla acerca de este hablar mucho, de cosas indiferentes y que no pertenecen a Dios. Dice: hija mía, quien mucho habla es señal de que está vacío en su interior, mientras que quien está lleno de Dios, encontrando más gusto en su interior, no quiere perder aquel gusto, le cuesta trabajo hablar y solo por necesidad habla. Y aún hablando no se aparta jamás de su interior y trata, por cuanto está en él, de imprimir en los demás lo que siente en sí. Mientras que quien mucho habla no solo está vacío de Dios, sino que con su mucho hablar trata de vaciar a Dios de los demás. Por eso, hermanos, yo los invito en este retiro, muy especialmente en este retiro, a que aprovechemos el tiempo y hablemos con Dios. Hablar de Dios lo podemos hacer en muchos momentos, pero yo les quiero invitar para que aprovechemos esto para que no tanto hablemos de Dios, sino que hablemos con Dios. ¿Ya? Y no distraer tanto a los hermanos, ya trayendo cosas de allá afuera, porque pasa lo que dice Jesús aquí: quien mucho habla no solo está vacío de Dios, sino que con su mucho hablar trata de vaciar a los demás de Dios. Entonces venimos a un retiro, pero queremos llenarnos de Dios, queremos tener ese encuentro más íntimo con Dios. Entonces no dejemos que nadie nos robe eso, que nadie nos robe ese encuentro, y mucho menos pues tratemos de hacérselo a los demás. Una persona que me decía ayer, no, pues yo no sé qué me pasa, yo ya casi no me dan ni ganas de hablar, yo no hablo con nadie y me están atacando por eso. Y decía, pues ¿qué pasa si no hablas? O sea, habla lo que tengas que hablar, las cosas necesarias que tengas que decir, cumple con tus deberes, ya, y habla con todas las personas que en el día a día tienes que hablar por necesidad. Bien. Pero ya después de eso, de que ya
hiciste lo necesario y sientes más gusto en tu interior porque empiezas a hablar con Dios, pues no permitas que nadie te quite eso. Pueden decir lo que sea, no me importa, a mí me importa lo que Dios piense de mí. Que esa persona sí es aburrida porque ni habla. Que piensen que soy aburrido, no importa. Siempre y cuando Dios no piensa eso de mí. Al contrario, cuando hablamos con Dios, Dios se siente contento, se siente alegre. Lo sacamos del aburrimiento en que lo tienen las almas. Porque a veces Dios quiere hablarnos y por estar pendiente de muchas cosas ni le hacemos caso. Él se siente aburrido porque no tiene con quién desahogarse. Pero cuando nosotros estamos hablando con Él, o hablando de Él, de sus cosas, estamos pendientes de Él en esa actitud, pues esa es la fiesta más grande de Jesús. Jesús dice que los ángeles se sienten gozosos cuando escuchan hablar a alguien de Él, de su voluntad. Entonces yo sé que en ese momento estamos rodeados de millones de ángeles, porque estamos hablando de Él, de su voluntad. Y ahorita que termine la charla, quedémonos con eso y dejemos que Jesús nos siga hablando el corazón, que nos siga hablando. Y hablemos, si queremos desahogámonos con Él. Desahoguémonos con Él. Les voy a leer algo del libro del Evangelio como me fue revelado, donde Jesús le dice a María Valtorta cómo era esa vida de Nazaret. Bueno, en el episodio que les voy a leer no tanto habla de la vida de Nazaret, habla de la vida en Egipto. De cuando ellos estaban en Egipto, que estaban en un país extraño. Imagínense ese sufrimiento de San José y de María, tener que llevar a Jesús pequeñito a esas tierras que estaban lejísimas, porque Nazaret a Egipto en ese tiempo no habían aviones, les tocó en burro y tenían que turnarse, o sea, unos caminando, otros en burro, y llegar a un lugar donde no lo conocía nadie, extranjeros, y aparte de que eran extranjeros, eran fugitivos. ¿Se imaginan quién iba a confiar en un fugitivo? Les tocó duro, eran pobres, aparte de eso, muy pobres. Ya se los leo. Porque eso nos da, dice Jesús, que eso nos da una lección de humildad, de resignación y de buena armonía, y que Él pone como ejemplo eso a todas las familias cristianas. Dice que hay muchas personas que porque creen que son buenos, que porque van a la misa, que porque comulgan, que porque están en grupos de oración, que porque son fieles, de los más o menos buenos, dicen que hay muchos que pretenden tener una vida material y fácil, defendida contra la menor aflicción. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en algunos grupos evangélicos de otra religión, que dice vida en abundancia, y creen que por entregarse a Dios, pues Dios lo va a bendecir, y dicen, no, que hermano, que siembra, que tienes que poner tu diezmo para que siembres y seas más feliz y más abundante y más rico. ¿Sí conocen algo de eso? Sí. Okay. Sí, que creen que porque dan a Dios, enseguida Dios tiene la obligación de darles centuplicado y darles riquezas. Ok. Jesús nació pobre, José y María lo tenían a Él, y con todo lo que tenían a Dios, siguieron siendo pobres. ¿Será que a María y a San José les faltaba fe? No, ¿verdad? No les faltaba fe. A ellos no les faltaba fe. Y sin embargo, Dios quiso nacer pobre. Es decir, que el hecho de que le sirvamos a Dios no es garantía de que vamos a tener riquezas en abundancia. No es garantía. Si Dios lo quiere, bendito sea Dios.
Y si no lo quiere, bendito sea Dios también. Si me quiere con salud, bendito sea Dios. Gracias. Si estoy enfermo, con cáncer, con cualquier cosa, bendito sea Dios. Gracias. En aquella casa de Nazaret había serenidad, sonrisa, concordia, y de común acuerdo ellos trataban de hacerla más bella. No había sino un solo pensamiento, el de que esa tierra para Jesús le fuera menos dura. En esa casa no hubo nerviosismos, no hubo altercados, no hubo caras fruncidas. Nunca hubo el reproche mutuo, y mucho menos se reprochó algo a Dios porque Dios no los colmaba con bienes materiales. Pues nunca María dijo: Señor, pero si yo soy la madre de tu hijo, ¿cómo vas a permitir que me esté pasando esto, que me esté pasando esta situación? O sea, ¿qué clase de padre eres tú? Nada, ni un reproche. María dijo: si Dios así lo ha querido, Él es omnisapiente y sabe que es lo mejor, y me da lo mejor. Se requiere confianza en Dios. Confiemos en Dios. Él es nuestro Padre. No hubo ningún altercado, no hubo concordia, no hubo, decía, caras fruncidas. O sea que la Virgen María nunca se molestó con San José, ni San José con María. Alguno me dirá: pues San José la tenía muy fácil porque tenía la esposa de él, era la Virgen María. En cambio, mi esposa es una esposa que es celosa, que es tóxica, que es gritona. No quiere decir que eso sea así, es un ejemplo, amor. Y uno dirá: pues San José la tuvo fácil. Y María, y las mujeres van a decir: pero es que María lo tuvo fácil, pues el esposo, San José. Y San José pues pues San José qué maltrato le iba a dar a la María, ¿no? Alguien puede decir así. Pero ¿qué era lo que pasaba? De que en ellos reinaba el amor, reinaba la calma, reinaba la bondad, reinaba la voluntad de Dios en ellos. En nuestros hogares puede que sí hayan todo eso que está diciendo, que no hay en Jesús, puede que en nuestros hogares lo haya. En una confidencia que les cuento, hace unas semanas, yo estaba diciendo: no, voy a hablar allá a Guadalajara porque yo no me siento que vaya a hablar de la familia en este retiro. Y estuve a punto de decir que no iba a dar esta charla sobre la familia. Porque yo decía, pues, me pasó algo similar ya con mi esposa vino, estábamos rezando el rosario, ella no sabía que estábamos rezando el rosario, y llegó como triste, como llorando, diciendo: ustedes no me quieren ayudar a hacer las cosas, hablando de los niños, no me quieren ayudar, me dejaron un desorden allá abajo, ¿qué tal? Y comenzó a gritar, y ella no sabía que estábamos rezando. Ella creía que ya habíamos terminado, porque dijimos que íbamos a rezar desde mucho tiempo antes. Entonces yo le dije: mi amor, estamos rezando el rosario. Ya, cálmate. Y ella siguió hablando y hablando, gritando. Y yo: pero ya, deja de gritar. Entonces, como no dejaba de gritar, entonces yo grité también. Sí, aquí también yo también grité. Grité y nos gritamos, y me puso mal. Me puso realmente muy mal. Tan es así que no terminamos el rosario. Y a raíz de eso, yo dije: no, yo no voy a hablar de la divina voluntad en familia. Ya después ella me dijo: pero precisamente es que no hay familia perfecta, solo la de Jesús. Ese es el plan de Dios, sí, ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Pero es un plan que Dios lo va llevando paso a paso y debemos tener paciencia. Tenemos que tener paciencia. Sin embargo, yo estuve en un sacerdote, le dije lo mismo, y el padre me dijo: no, ves, y cuando estés en el retiro, cuenta eso, pero se lo estoy contando.
Porque el padre me dijo, ¿lo cuentas? Y prácticamente me dijo lo mismo que me había dicho mi esposa. Que aunque sucedan algunas cosas en las familias, algún disgusto, alguna molestia, ya, deja todo a un lado y sigue. Porque el demonio odia las familias. Porque en las familias está el plan de Dios para vivir en su voluntad. Y quiere a cualquier costa desestabilizarnos. A cualquier costa. Quiere desestabilizarnos. Entonces, si pasó, ya pasó. Si caíste en alguna falta, pídele perdón a Dios. Reconoce tu nada. Señor, pues soy nada. O sea, ¿qué esperabas de mí? Soy nada, lo reconozco. Pero quiero amarte. Quiero adorarte y quiero vivir en tu voluntad. Yo no puedo, pero tú lo puedes. Hazlo tú en mí. Yo te doy mi sí y continúa viviendo en nosotros. Continúa viviendo en nosotros. Y seguimos en esa actitud de querer corresponder a Dios en modo divino. Pero no nos desanimemos. No nos desanimemos. Porque si te ha pasado que has tenido alguna contrariedad con tu hijo o con tu hija por cualquier cosa, sigamos amando a Dios. Hagamos lo que hacía Jesús con nosotros que somos sus hijos. Porque nuestro Padre es Dios, Él es nuestro Padre. ¿Y qué hace el Padre Celestial y Jesús cuando nosotros pecamos, cuando hacemos el mal? ¿Qué hace? Nos perdona incondicionalmente porque Él es amor, Él es misericordia. Cuando nos tiene que reprender, nos reprende. Y esa reprensión es con amor. Ni siquiera es como, le voy a reprender para quitarme esa espinita porque estoy muy furioso y necesito desahogarme. No. La reprensión de Dios con sus hijos es por el bien del hijo. Como cuando un médico padre ve que su hijo está enfermo, tiene gangrena en el pie. ¿Qué hace ese médico? Se la corta. Porque si no se la corta, le va a subir y va a morir y va a matar a su hijo. Y aunque el niño no entienda, aunque diga, ay, pero ¿por qué me hiciste eso? Tú no me quieres, me estás haciendo sufrir. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me castigas? ¿Qué va a decir ese médico padre que maldijo? Aunque no lo entienda, yo lo tengo que hacer. Porque yo sé que es lo mejor para ti. Y precisamente porque te amo, tengo que cortarte el pie. En ese caso, y eso es lo que hace Dios con nosotros. Ya. Ese es el caso extremo, ya, de que toca hacerlo así. A veces no, a veces es solamente una inyección. A veces solamente una medicina. Pero hay casos que son más graves y que toca ya cortarle el pie. Pero todo lo hace por amor. Es cuando te reprendamos a nuestros hijos que también sea por amor. Que también sea por amor. Y sigamos viviendo en esta divina voluntad. Y ayudemos a nuestra familia a vivir en ella. ¿Cómo les ayudamos? ¿Qué dice el catecismo de cuál era nuestro deber? Decía dos. Uno, anunciándolo con la palabra, y el otro, con el ejemplo. Y bueno, María Valtorta sigue diciendo más cosas de cómo era, pero ya se nos está acabando el tiempo. En resumen, decía que en esa casa no hubo nerviosismos, altercados, cara fruncidas, que en aquella casa se oraba, que en aquella casa ella dice una palabra que se llama frugalidad. Frugalidad es la templanza, el ser parcos en la comida y en la bebida, en ser mesurados. Ya, dice que en aquella casa se amaba el trabajo. Dice, hubiera sido amado aun cuando hubiera habido dinero en abundancia, el trabajo hubiera sido amado. O sea, aunque tuviera todas las facilidades del mundo, de todas maneras, el trabajar hubiera sido amado. Porque en el trabajo el hombre obedece la orden de Dios y se ve libre del vicio que como hiedra tenaz se pega y se ahoga a los ociosos. Decía que en aquella casa reinaba la humildad, que en aquella casa se observaba el orden
sobrenatural, moral y material. Dios es la cabeza y a Él se debe dar el culto. Ese es el orden sobrenatural. Dar el culto siempre a Dios. José es la cabeza de familia, en la familia de Nazaret. Y a Él se le debe dar afecto, respeto y obediencia. Eso es en el orden moral. Y en el orden material, dice, la casa es un don de Dios, así como los vestidos y los muebles. En todas las cosas está la providencia del Dios que provee de lana a las ovejas, de pluma a los pájaros. La casa, los vestidos, los muebles se deben recibir con gratitud, bendiciendo la mano divina que los da y tratándolos con respeto, como un don del Señor, sin mirarlos con mal humor porque son pobres, sin destruirlos. Es importante también ser muy cuidadosos con las cosas del hogar. Y también enseñar a los hijos a que sean cuidadosos. Por eso que dice Jesús, de que Dios es orden. Y Él quiere que haya ese orden, en el orden moral, en el orden material y en el orden sobrenatural, dándole a Dios el primer lugar. Bueno, ya luego en la siguiente charla, el día de mañana, pues ya seguimos hablando de este tema de la familia enfocada en el matrimonio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.